Hola muchachos, buenas días, tardes, noches. Hola. Bueno, pues estoy haciendo este video con la finalidad de que no nos atrasemos tanto en la clase. Yo sé que estamos pasando por una situación muy complicada, muy difícil. Espero de todo corazón que ustedes estén muy a salvo en sus casas y que sus papás también se encuentren muy bien y toda su familia. Entonces, en este tercer y último parcial vamos a seguir trabajando de manera remota, pues no tenemos idea de cuándo vayamos a volver, ¿verdad? Entonces, para la clase de literatura yo voy a estar haciendo unos pequeños videitos como este, donde voy a explicar el tema y les voy a dejar una actividad que ustedes tienen que contestar en su cuaderno o en una hoja blanca y me la tienen que mandar como evidencia en fotografía, por favor, al correo que les corresponde de su salón. Cada salón al que le doy clase tiene un correo especial, pues para mayor organización. ¿Ok? Hubo salones con los que sí alcancé a ver este primer tema sobre tragedia clásica y tragedia moderna. Entonces, los salones con los que ya vi este tema y ya hicieron este cuadro de aquí, les voy a pedir por favor que hagan la actividad de cierre. Son los reactivos de cierre de su libro que vienen en las páginas 258 y 259. Casi todos los reactivos, todas las preguntas son sobre esto, sobre tragedia clásica o moderna. Viene una o dos preguntas de comedia, pero las pueden contestar por pura lógica. ¿Ven? Entonces se los encargo, repito, para los salones que ya hicieron esta tabla, que ya la tienen y ya me la enviaron, hagan por favor los reactivos de cierre, página 258 y 259. Igual les va a servir este video para que repasen y lo puedan hacer. La información que voy a estar comentando rápidamente están en las páginas 200 a las 207 de su libro. Entonces, las personas con los salones, con los grupos con los que no alcancé a ver este tema, que nada más lo leyeron, pero ya no alcanzamos a ver la tabla o no la alcanzamos a terminar, pues es momento de hacerla, por favor. Igual tomar foto, mandar al correo. Muy bien. En este primer video vamos a ver entonces las diferencias entre tragedia clásica y tragedia moderna. Voy a hacer un señalamiento desde el principio. En el libro le llaman tragedia moderna muchas veces, pero no nos especifican que realmente eso es a lo que le llamamos nosotros drama, o también se le conoce como tragicomedia. ¿Bien? Entonces hay que tener ahí en cuenta ese detalle. El cuadro se compone de los siguientes elementos. Necesitamos hacer la comparación de estas tragedias sobre su origen, sus representantes principales, los temas, formas, función que tenían ahí estas formas de dramática, los seres u objetos de imitación de ambas, qué pasa con el personaje principal en estos dos casos, y la estructura y los materiales para la dramatización. Aquí estructura tiene un asterisco porque muy seguramente van a ocupar más espacio para escribir que en las demás, porque son más puntos. ¿Ven? Ok, comencemos. Entonces vamos a tener un enfrentamiento entre estos dos tipos de tragedia. ¿Qué pasa? La tragedia clásica ya sabemos, ya hemos visto que su origen fue en Grecia. Estos malditos griegos que inventan todo el tiempo. Los griegos, el origen de la tragedia, que es una de las formas más antiguas o la más antigua, por así decirlo, de teatro, pues su origen se remonta cerca de el 536 y el 533 antes de Cristo con los griegos, y ya hemos visto que está muy ligada a las situaciones rituales que ellos vivían. Ya vimos que se ponían unas buenas guarapetas ahí, que hubo un loco que se salió del coro y que dijo yo les voy a contestar, y ahí se genera el diálogo. Bueno, eso ya lo hemos platicado con Tespis, ¿no? El primero que se le ocurrió hacer algo distinto en estos rituales donde ya se tiene como un seguimiento de todos los pasos. Bueno, entonces por ahí se remontan los orígenes de la tragedia clásica, la tragedia griega.
En cambio, la tragedia moderna viene muchos años más adelante. La tragedia moderna viene ya en el Renacimiento. Durante los siglos XVI y XVII vamos a tener el origen de la tragedia en la época del Renacimiento, porque recuerden que de alguna manera los renacentistas y los humanistas volteaban poquito al pasado. Los neoclásicos eran los que trataban de revivir ese pasado clásico de los griegos que amaban. Pero los neoclásicos ya como que lo volteaban a ver y lo retomaron un poquito, pero cambiaron varios de sus aspectos importantes, por eso se le da otro nombre. Entonces su origen se remonta, repito, al siglo XVI y siglo XVII en el Renacimiento. Luego, con los representantes, bueno, son bastante distintos los representantes. Vamos a tener aquí a una tríada de representantes bien importantes como lo son Esquilo, Sófocles, Eurípides. Cada uno de ellos hizo una aportación importante para la tragedia clásica. Tespis es harina de otro costal porque él fue como el que inventó o dio pie a que se inventara de alguna manera el teatro, bien, pero las representantes que se sentaban a escribir obras y que tuvieron un impacto importante a la hora de hacer teatro como lo conocemos son estos tres personas que les digo: Esquilo, Sófocles, Eurípides. A cada uno se le atañen diferentes aportaciones al teatro, como por ejemplo elevar a 2 el número de actores, sacar a otra persona del coro y darle un poquito de menos de importancia al coro. O Sófocles, que creo que fue el que introdujo 3, ¿sí? Introdujo 3 actores al diálogo, introdujo lo que es la escenografía, y por ahí también Esquilo tuvo otra aportación, como son los accesorios o el material para la representación, que serían los coturnos y las máscaras, que ahorita lo voy a explicar. Ok. Entonces cada uno tiene su aportación importante. El punto es recordar quiénes son, porque de ellos se quedan algunas obras muy importantes todavía en la actualidad. Luego están los temas. ¿Qué pasa? La tragedia clásica, como su nombre lo indica, pues es trágica. Trágica mal. Terminaban siempre mal los personajes, particularmente el personaje principal, porque recuerden que el personaje principal siempre estaba buscando cómo, siempre tenía esta situación de pelear contra su destino. Siempre había algo que él quería ser o hacer que se contraponía con el destino que ya estaba determinado para él. Entonces, en este pleito, en este enfrentamiento, se daba la tragedia justamente, donde el personaje principal, el héroe trágico, terminaba muerto de una manera muy triste, muy dolorosa, no sé, cometiendo suicidio de una manera escandalosa, o como Edipo, ya lo hemos visto, ya lo hemos comentado. Edipo, no sé, se arrancó los ojos, se pinchó los ojos y se fue al exilio. Sencillo. Ok, entonces, al tener esta situación como tragedia, los temas que trataban siempre eran temas muy complejos, de mucho dolor, que hacían que el personaje de alguna manera sufriera una especie de ibris, esta situación muy compleja para el personaje, porque tenía que enfrentar esta situación moral entre lo que quiero y lo que debo hacer. Esta misma ibris de alguna manera hacía que los espectadores, recordemos que el teatro siempre ha sido para que se disfrute, para que se vea ante un público, se represente, que los espectadores sufrían algo que se conoce como catarsis. La catarsis, en una representación muy reduccionista, es como la purificación de las emociones fuertes, la purificación, la expiación del alma de alguna manera. Con esta situación tan dolorosa donde el personaje principal era un héroe trágico y terminaba muerto, pues los espectadores lloraban.
les dolía mucho lo que le pasaba a este personaje, porque los seres de imitación de la tragedia clásica siempre fueron los que eran superiores a los normales, semidioses, emperadores, personajes que eran mejores, se suponía, que los comunes, ¿sí? Y que terminaban muy mal, terminaban sufriendo. Entonces, esta catarsis que por la que pasaba el público servía para sacar esa sobrecarga de emociones que podían contener. Es más o menos como cuando nosotros ponemos una película muy, muy triste que sabemos que nos va a hacer llorar, para chillar con ganas, eso. Cuando andamos muy tristes, confundidos, melancólicos, sobrecargados de emociones y tenemos ganas de llorar, pero no tenemos una buena excusa para hacerlo y ponemos esa película triste o esa canción triste que nos llega un montón. Eso que hacemos a la hora de llorar y de sacar esas emociones se llama catarsis. Y de nuevo le inventaron los griegos, muchachos, como todo en la vida. ¿Ven? Entonces, bueno, ya hablé un poquito de esto, del personaje principal, de los seres de imitación. La estructura de la tragedia clásica. Seguimos con la tragedia clásica. Bueno, es un poco compleja. La estructura de la tragedia clásica siempre va a obedecer a esos lineamientos que Aristóteles perfiló. Aristóteles no solo fue un gran filósofo, ya lo habíamos comentado, él era amante del arte, no lo hacía como tal, se sentaba a analizarlo, a estudiarlo, fue, digamos, un teórico artístico, y del teatro hizo una crítica y una teorización muy importante donde él señalaba pues las partes en las que se debía dividir una obra de la tragedia clásica en ese momento. Bien, pues primero la tragedia clásica debía de respetar las 3 unidades: tiempo, lugar y acción. También ya las revisamos esto, las recuerdo rapidísimo. El tiempo, no más de una jornada, es decir, no más de un día. Un solo lugar, es decir, un solo espacio, nada más, no se podían cambiar de escenario, digamos. Y una sola acción, es decir, una sola trama, una sola situación. Tenía que respetar esas 3 unidades aristotélicas, y al mismo tiempo tenían una especie de estructura interna. Esa estructura interna se divide en 5 elementos: prólogo, párodo, episodios, estásimos y éxodo. Bien. En la página 206 viene la función de cada uno, los digo rapidísimo. El prólogo, como los prólogos de los libros, tienen la misma función: anunciar de qué va a pasar, qué va a suceder, cuál es como la idea general de la trama. Se ponían como los antecedentes para el espectador, qué va a suceder, y se planteaba como el inicio de la acción. Alguien entraba, decía de qué iba a tratar, como una especie de primer llamada para que la gente atendiera la idea de lo que iba a suceder en la obra de teatro. Luego está el párodo, que es la entrada del coro, donde el coro, ya entre cantos y medio haciéndolo en forma de chisme, empezaban a adentrarse a la historia, a decir datos, a hablar de la situación, como más específicamente de lo que iba a tratar la obra. Digamos que era una especie de segunda llamada, como para... Uy. Continúo. Digamos que era una especie como de segunda llamada para que la gente se adentrara un poquito más a la historia. Entonces el coro, el grupo de personas se entraban y se posicionaban en el espacio donde iban a estar, debajo del escenario, relativamente cerca del público. Bueno, después del párodo, pues ya está este ir y venir de episodios y estásimos. Los episodios es donde se genera la acción arriba del escenario, donde el personaje descubre su destino, donde todo lo que tenga que pasar ocurre, y se van turnando, digamos, la voz o la posibilidad de hablar entre los personajes de arriba del espacio del escenario con los cánticos del coro, que son los estásimos. Se combinaban uno y otro. ¿Por qué?
Pues porque digamos que el coro tenía como la función de las vecinas metiches que nos resumen qué pasó en el pleito del barrio. ¿Sí? Cuando no estamos o no lo entendemos muy bien o creemos que algo se nos pasó ahí importante de los datos, el coro sería prácticamente la vecina metiche que nos hace el resumen o que nos ayuda a entender qué está sucediendo en la acción. Entonces, tanto los episodios como los estásimos, digamos que se alternan en la voz. Y finalmente, cuando todo acaba y el personaje trágico termina mal, muy mal, pues se acaba la obra y básicamente es el éxodo o la salida, el retorno del coro, donde al final, pues también entre cánticos y pláticas, terminan aleccionando a la población o señalando la temática principal, diciéndonos como lo que nos debería de quedar de la historia. Y listo, esta es como la estructura interna. Aquí está, es lo que va aquí. Muy bien. Y finalmente tenemos esto, los de materiales para la dramatización. ¿Qué sucede con los materiales para la dramatización? Bueno, principalmente tenemos dos. Bueno, también viene lo del manto teatral. Sí, creo que también fue Esquilo el que impuso estas como telas largas, como mantos justamente con los que se vestían los personajes, pero los accesorios o los materiales para la dramatización más importantes serían los coturnos y las máscaras. Los coturnos son zapatos altos especiales, pues para que los personajes se vean más altos y el último de los espectadores allá alcanzar a ver el escenario de muy lejos. Y las máscaras tienen esa función también de que las personas en el auditorio alcanzaran a ver a los personajes porque eran grandes, eran muy grandes, sobresalían más de la cabeza del personaje y además de tener la función de que los vieran de lejos, porque debemos recordar que los auditorios pues en esa época eran muy grandes. Por ejemplo, el Teatro de Atenas dice que habían 17,000 espectadores, 30,000 en el de Foro y 35,000 en el de Megalópolis. Entonces, pues sí era demasiada gente, ¿no? De 35,000 personas que van a estar en unas gradas de piedra acomodadas así hasta el fondo, bien lejos. Pues se supone que el último de los espectadores también debería de alcanzar a ver y a oír toda la obra. Entonces, para eso usaban los coturnos y las máscaras. Además de la máscara más grande, tenía la función también de servir como megáfono porque estaba así de alguna manera, ayudaba a que mejorara la audición. Bien, entonces eso básicamente es lo que sucede con los elementos más importantes de la tragedia clásica. Ahora, en comparación a la tragedia clásica, vamos a tener la tragedia moderna o también llamada drama o tragicomedia. Ya hablamos del origen, que fue varios siglos más adelante. Pues de sus representantes vamos a tener bastantes. Fue una época muy prolífera el Renacimiento para el teatro. Grandes nombres, se me ocurren ahorita Miguel de Cervantes, todos los Lope de Vega y todos estos que me gustan a mí, ya les he mencionado algunos. También podemos tener a Calderón de la Barca, como mencioné Shakespeare, no sé, Corneille y Racine en Francia, en fin, esos nombres vienen en la página 204. ¿Qué hay que saber entonces de la tragedia moderna? ¿Qué sucede? Bueno, la tragedia moderna, entonces, al ser tragicomedia, va a ser esta combinación de drama y de tragedia. Por lo tanto, de comedia y de tragedia, ¿cuáles creen que vayan a ser, pues, sus temas, los temas que tocaban? Era para llorar así, para sacar lo que tenían que sacar las personas, como sucedía con la tragedia clásica. Pues no necesariamente, podía pasar, sí, como hoy en día cuando vemos drama, que podemos llorar,
Pero un drama también puede tener elementos de suspenso, también puede tener elementos risibles donde las personas tengan otro rango de emociones y no nada más sea pasársela así como adolorido y chillando de a ver qué le pasa al pobre personaje principal, ¿no? El protagonista. Entonces, ¿qué pasa? En la tragedia moderna se modifican los temas y vamos a tener tanto temas dolorosos, tristes, trágicos, también combinados con temas más amables, ¿no? Más agradables, incluso rayando en lo cómico. Y por eso mismo los seres de imitación van a cambiar, van a ser distintos, porque ya no es un héroe trágico, así el que acaba terriblemente mal, el personaje principal. Los seres de imitación aquí eran personajes mejores que los reales. Allá en la tragedia moderna vamos a tener a personas más normales, más comunes, personas a las que les pueden pasar cosas tanto buenas como malas. Entonces, son distintos, son personajes más reales. ¿Bien? Y el personaje principal, pues, algo que sucede es que ya no es un héroe sacrificado y adolorido, sino que el héroe ahora de alguna manera hace cosas buenas, pero no necesariamente por los mejores medios. La tragedia moderna o el drama introduce un nuevo tipo de personaje que gustó mucho y hasta la fecha nos sigue gustando mucho en las películas y en la literatura en general, que es el antihéroe. Este personaje, repito, que hace cosas buenas, pero por los peores medios o los medios menos ortodoxos. Un claro ejemplo que ustedes siempre me dan es Deadpool, ¿sí? Hace cosas buenas, pero a su manera, con su estilo y no necesariamente de la mejor forma, pues. Otros me han mencionado también The Punisher y hay muchos, ¿no? Los cómics están plagados de antihéroes. Entonces, este es el personaje principal. Se introduce la idea de personaje principal aquí. En cuanto a la estructura, aquí hay un cambio muy importante de la tragedia clásica a la tragedia moderna. La estructura cambia bastante. En el drama ya no se respetan las formas aristotélicas. Ya no necesariamente todo tiene que pasar la situación en un día. Nuestra obra de teatro puede ser en un transcurrir de 3 días, una semana, un mes. Y en la obra de teatro clásica no, todo transcurría en una jornada, en un día y fin. Entonces la tragedia moderna no, se puede dar en varios días y no hay problema. Mientras que, ¿qué otra situación en la estructura cambia? Cambia el lugar. No tiene que ser en un solo espacio, como lo habíamos visto con Edipo, que en Edipo todo es en un solo día, donde descubre que él no es quien parece ser, que todo lo dice en un solo lugar desde su palacio, de una misma zona de su palacio. No, aquí puedes estar en un castillo y luego cambian de escenario y se van a otra casa, a una choza, al bosque, a donde se tenga que hacer debido al drama, a la situación. ¿Qué más cambia? Bueno, cambia que por aquí viene, permítanme, esa información está en la página 206. Pues se rompe con esta cronología tradicional y hasta cierto punto las unidades aristotélicas. Muy bien. Luego tenemos el material para la dramatización. Esto no viene como tal cual en el libro, pero la tragedia moderna o el drama al representar seres más reales, más comunes, estos personajes, los actores se van a vestir como estos personajes, ¿no? Ya no van a usar máscaras, ya no son necesarios los tacones o los coturnos. Entonces, si va a salir un rey, pues el actor se viste de rey. Si va a haber un mendigo, pues el actor se viste como un mendigo. No se pone una túnica larga con una máscara que simbolice al rey o simbolice a algo.
No, se imitan directamente las vestiduras y las formas de ese personaje. Bien, entonces de manera general estas van a ser las grandes diferencias entre las tragedias. La tragedia clásica está entonces forjada bajo los principios aristotélicos, mientras que la tragedia moderna rompe con ellos, se moderniza justamente, cambian personajes, cambian seres de imitación, cambia la estructura y los temas también cambian bastante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hasta aquí este video. Les encargo nuevamente que a las personas que no habíamos tocado este tema y no habíamos hecho este cuadro, lo terminen en casa, en el cuaderno o en una hoja blanca, tomen foto y me lo envían al correo correspondiente de su salón. Y las personas que ya tienen este cuadro, repito, Reactivos de cierre, página 258 y 259. El siguiente tema, el tema del siguiente video es comedia. Y yo les recomiendo que lean las páginas 225 a la 227 y 233 y 234 para que ya estén un poco más empapados en el tema, porque va a haber otra actividad. Bueno, muy bien. Nos vemos, muchachos, y que estén muy bien en su casita. Cuídense. Bye bye.